Hola, ¿qué tal? Gente que sigue la página de la dirección de la USAER 48. Este video que el día de hoy van a ver está en la conmemoración de este aniversario número 25 o 25º aniversario de la USAER número 48, que se celebra este 26 de octubre de este año. Como bien saben, la USAER 48 se fundó el 26 de octubre del año 2000. Pero eso no quiere decir que los servicios de educación especial iniciaron funcionamiento en este tiempo. Hay una historia previa bastante interesante con los grupos integrados, los CAPEP que atendían en la Villa en Triunfo, pero pertenecían o databan de su origen en las oficinas de los servicios de educación especial en Balancán. Entonces, hemos tratado de recordar un poco esta historia, estos pasajes de todo lo que hay previo a esta fundación en el año 2000, que como es bien sabido, el primer director de la USAR número 48, que estuvo del año 2000 al 2014, fue el profesor Lino Juárez Flores, a quien le mandamos un caluroso saludo. Pero pues en esta ocasión, créanme que estamos de gala, porque tenemos a una invitadaza, a una de las personalidades más reconocidas de educación especial en toda esta historia que tiene la educación especial en el Estado. Déjenme presentarles a alguien que no necesita presentación, propiamente dicho, pero es propiamente un mero requisito. Les presento a la maestra María Hortensia Mijangos Cortés, quien en su tiempo libre, después de todas las ocupaciones y proyectos en los cuales personalmente ha estado trabajando desde hace muchos años. El último proyecto que conozco personalmente es que está contando cuentos, en este sentido, y es una de las precursoras, impulsoras incluso del movimiento olímpico de Olimpiadas Especiales. Apoyó muchísimo a este movimiento en el Estado. Eh, Tiene muchísimas cosas que pudiéramos hablar, cómo logró que presupuestalmente educación especial en la Secretaría de Educación fuera considerada, porque no había, hasta antes de la maestra Hortensia, programas específicos de financiamiento para la Dirección de Educación Especial. Hoy dirección, en ese pasado coordinación, pero pues déjenme decirles que ella es catedrática de maestría de educación especial con enfoque inclusivo en el Instituto de Educación Superior del Magisterio. Eh, y también, pues obviamente, como yo les menciono, trabajó mucho tiempo en las áreas de la dirección, bueno, coordinación de la educación especial. Particularmente, ella fue coordinadora de educación especial del año 2010 al 2012. Hola, maestra, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Palabras muy halagüeñas después de tanto tiempo retirado. Se te agradecen. Bueno, maestra, fíjese que para mí es un verdadero placer el poder conversar con usted. Eh, Puedo presumir que usted fue mi maestra en el posgrado. Aprendí muchísimo, muchísimo de usted y ha sido para mí una de las personalidades que han marcado, sobre todo conociendo su historia y conociendo las actividades que usted desarrolló y ha desarrollado en vida, una de las mentes yo poco más inquietas de la dirección o de la educación especial en el Estado. Platíquenos un poco, así bueno, yo estoy introduciendo, ¿quién es Hortensia Mijangos? Pues yo vengo de un mundo de profesores, donde eres profesor o eres profesor. La vocación, pues la veníamos trayendo desde de generación en generación. Y vivía yo inquieta para saber un poquito más de qué pues, se podía hacer en educación, pero más que nada era como algo de rebeldía contra el que nos guiaba los pasos, que era un maestro muy reconocido en el sector educación, pero más que nada como sindicalista, que era mi papá. Entonces, a donde uno se moviera, pues le vivían diciendo el hijo o la hija del maestro Mijangos, ¿no? Y así estuve yo un año cuando salí o egresé de la escuela.
peleando con los maestros de que las tareas no me las hacía mi papá. Y después en el trabajo de que pues no soy la hija del maestro Mijanjo, sino que ya soy la maestra Hortensia, ¿no? Y se me atravesó en el camino unas compañeras que estaban reclutando gente para educación especial y nos ofrecían capacitación, que no perdíamos nuestra plaza, etcétera, etcétera. Y fue que trabajé solamente un año a educación primaria y en el siguiente año decidí pasarme a educación especial. Me recuerdo que mi papá me decía, no renuncias a tu plaza, al menos métela en licencia, como plaza que no la estás renunciando, pero no me dejas la plaza. Y todas las noches llegaban las compañeras, en ese momento era una maestra yucateca que venía de Yucatán, que nos andaba reclutando en las noches, venían y tocaban las puertas, hasta que por fin le decidí que sí, y entré a lo que eran los grupos integrados. Fueron los primeros grupos integrados que se hicieron aquí en el estado. Se abrieron 14 grupos. Nos traían niños de varias escuelas, nos tenían asignado un salón y nos venían a capacitar constantemente directamente de México. O sea, tuvimos capacitaciones de Margarita Gómez Palacio, de Eliseo Guajardo, de Zorobabel Matiradoni, o sea, de psicólogos, Eduardo Molina, o sea, gente que ha estado metida dentro de educación especial y que ahí sigue. Y me fue gustando lo que hacíamos, eh, todo lo hacíamos con ganas, éramos todos jóvenes, a varios nos reclutaban de las primarias, nos fuimos encontrando en las capacitaciones y se hizo un gran trabajo en ese sentido, pero como coincidió en el estado, estamos hablando de los 80, coincidió en el estado que ese movimiento nacional que se traía de educación especial fue como el parteaguas para dividir o separar ya por completo a educación especial del sector salud. El doctor Betancourt estaba a cargo de educación especial. Los maestros pertenecían a la SEP y los capacitaban en México. Con nosotros no. A nosotros se abrió la normal de educación especial. A veces de broma decimos que somos la generación cero, porque la generación uno es a la que cuentan cuando ya tiene edificio, pero nosotros estuvimos antes y después fuimos los catedráticos de la normal de educación especial, pero no contamos como generación uno. Entonces digo que somos la cero. En ese 80 se abre la normal de educación especial y se separan los servicios del sector salud y nos traen de México a una primera directora o coordinadora de departamento. Allí funcionaba en lo que era antes la escuela uno. Allí estaban las oficinas y ahí era la normal en las tardes. Y de ahí se fue creciendo. Primero éramos nada más en Villahermosa, de ahí se abrieron en los municipios los grupos integrados y ya nos fueron jalando, me fueron a varias para ser directoras de los grupos integrados. Y nos recorríamos 4 o 5 municipios porque éramos pocas y se fueron abriendo los grupos. Yo empecé con Macuspana, con Tacutalpa, Jalapa, Teapa y Centro. Como gancho nos dejaban, bueno, tienes al menos una escuela en el centro y así estábamos. Y era muy hermoso ver cómo los chicos en 6 meses, 8 meses, lograban reincorporar y regresarse a sus escuelas para continuar su ciclo escolar. Y otros terminaban con nosotros y nos mandaban nuevos alumnos que estaban detectando de primero y segundo año. Estábamos enfocados a primero y segundo año. Y los grupos eran movibles.
no permanecíamos con el mismo grupo a veces todo el ciclo, sino conforme iban ellos avanzando o brincando su bache, se les regresaba a la escuela de las cuales venían y nos traían nuevos alumnos. Y se hacía una entrega de alumnos de director a director y después nosotros los recibíamos y nosotros le prometíamos a los maestros que les íbamos a devolver a sus alumnos y se los devolvíamos. Y se hizo una buena relación con las primarias en ese sentido, hasta que después ya se cambió a grupos integrados y empezó pues ya a desdibujarse un poco la tarea de educación especial dentro de las escuelas, ¿no? A grosso modo, eso es lo que ha pasado de grupos integrados a ya lo que teníamos antes, ¿no? Ok, A usted USAER. habla que, por ejemplo, que esta es una conversión de lo que sería la primigenia USAER, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos la primera base que nada más trabajábamos con primero y segundo, y de buenas a primeras, cuando se empieza a hablar de integración, se convierten en grupos integrados. Pero ya nos llamábamos antes grupos periféricos y empezamos 14. Entre ellos estaba la maestra Charito, Rosario León, una que se llama Gladys Martínez, o sea, son varias compañeritas que están todavía por ahí en activo, con las que iniciamos. La maestra Yara María Priego arrancó con esto de los grupos integrados. ¿Qué población atendían, maestra? ¿Cuáles eran las características de los chicos? La principal característica era que eran repetidores de más de 3, 4, 5 a veces primer año, o algún repetidor de segundo que todavía no accedía a la lectoescritura y a las matemáticas. Hacíamos como un sondeo para determinar si nada más era cuestión de aprendizaje o era por cuestiones de maduración, y se hacía como un filtro y aplicábamos algo que se llama, en ese entonces, educación especial estaba muy casado con las ideas de Jean Piaget, y había una valoración que bautizaron con el nombre de Prueba Monterrey, porque de allí era el equipo que estaba trabajando con la prueba, en la que participaba Eliseo Guajardo. Entonces se llamaba Prueba Monterrey, en donde trabajábamos con los bloques de dienes, con las regletas, con, con veíamos lo que era clasificación, seriación, conservación de la cantidad, y con eso íbamos determinando qué tanto el niño estaba por debajo de la norma. Y entonces ya veíamos muy por debajo, supuestamente no entraban, muy por arriba tampoco, teníamos que ir cuadrando, pero después se nos fueron quedando los de muy por debajo y pues los fuimos jalando y se fueron quedando con nosotros igual. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos teniendo como grupos de atención múltiple, niños que ya no eran sencillas solamente por bloqueos en la lectoescritura, sino ya tenían otras condiciones. Y como los íbamos atendiendo y los íbamos regularizando, por así decirlo, el, como a los 4 o 5 años se abre en preescolar los CAPEP y nos empiezan a mandar niños con sordera, con deficiencia mental, Down. Y nosotros decíamos, pero si es la edad para estar en preescolar, ¿por qué no están en preescolar con ellos? Nosotros estamos con primaria. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues teníamos preescolar, teníamos primaria y terminamos con secundaria. Y así fue, así es la historia que tenemos. Ahora, a veces se ha escuchado, bueno, en el discurso popular de los maestros un poco más antiguos, ellos hablan de centros psicopedagógicos. ¿Esto es lo que eran estas 14 unidades? No,
¿no? Ok. Primero fuimos los grupos integrados. Cuando se ve que el problema de la lectoescritura y de las matemáticas estaba incidiendo en otros grados, como al año o los 2 años de tener grupos integrados, se abren unos centros psicopedagógicos que funcionaban en contraturno con el alumno, para que el alumno estuviera en la escuela y en el otro turno estuviera, pues, nivelándose en lo que le esté faltando de la lectura y de las matemáticas, pero seguían funcionando los grupos integrados. Grupo integrado estaba como entre primer y segundo, y los psicopedagógicos de segundo a sexto año. De hecho, en las evaluaciones que se empezaron a hacer para centros psicopedagógicos, los estuvimos aplicando a nivel secundaria y veíamos que la gran mayoría de los alumnos de secundaria no estaban aptos para ser alumnos de secundaria. No nos daban las baterías de quinto y sexto año para esos niveles. Entonces decíamos, pues sí, con razón tenemos que tener más trabajo en secundaria, todo lo que se viene arrastrando, ¿no? Pero con tantos maestros y tantas materias, pues sí costaba más trabajo sacar adelante a ese chico de secundaria. Se perdía mucho el alumno ya en secundaria. O sea, estaríamos hablando que este inicio de la educación especial estaba enfocada al rezago educativo. Eso es más o menos Algo lo que pudiera está decirse que caminando. sí. Ujú, sí. Ok. Usted habla de que de repente llega digamos, la visión de la integración educativa, esta escuela española que de repente empieza a hablarnos de abrir esos espacios, pero que también era una demanda social, y que eso permite, de cierta manera, la creación de estos centros psicopedagógicos. ¿Usted en qué año entró particularmente al servicio? Usted es la primera generación, ¿no? De los grupos integrados. Sí, entramos en el 80, en 1980. 1980, en el septiembre de 1980. Fueron Entramos con 14, los primeros años, ujú, con fueron 14 14. eh, docentes. Balancán, imagino, entró muchísimo Ya después, después. ¿Cómo en qué ya año? Balancán entró como 80, como en el 87, 89, por cerca de los 90, porque fuimos, ¿cómo se dice?, ampliándonos de los municipios más cercanos a Villahermosa, y conforme íbamos, pues las gentes que nos dirigían iban encontrando contactos. Por ejemplo, ahí encontraron a la maestra Doria y jalaron a la maestra Doria. O sea, como que por amistades que conocían, ay, esa una maestra, es que yo creo que sí le entra, y pum, iban y hablaban con la maestra. O sea, de ese estilo eran los inicios, ¿no? O sea, como de reclutamiento. Como era un reclutamiento, y cuando te echaban el ojo, no te dejaban en paz hasta que decías que sí. Ya ni cuenta te dabas cuando decías, bueno, sí, ya. Y ya, entraba uno al trabajo, ¿no? Pero después de que entras y te dan la capacitación, te dicen, pero ahora tienes que estudiar la carrera, porque si no, no te podemos sostener ahí. Entonces tuvimos que volver a estudiar la carrera. O sea, no nos valían los 4 años de la normal ni los 3 años de la UPN, sino que aparte eran los 4 años de la normal de educación especial, Que no existía. que no existía. Entonces todos los maestros, pues nos traían maestros de fuera y trabajaron con muchos psicólogos del psiquiátrico y todo eso. Ya la maestra Nancy Mora, pues ella era especialista en audición y lenguaje, así que ella junto con la maestra Emma Balán y Marta Milla se encargaron de formar la generación de audición y lenguaje.
y ya otros maestros, o no me acuerdo si ellos mismos, se encargaban de las de aprendizaje, porque nada más abrieron dos y deficiencia mental. Y así se hicieron dos grupitos, empezamos, pero todos Con estábamos ahí 14 pioneros, ¿no? con 14 pioneros. Y ya se iban abriendo y iban entrando más gente a la normal. Y Pero ya también hubo, hubieron compañeros que no hicieron este proceso, ¿no? O sea, estuvieron en educación especial, por ejemplo, hablo un poco del antecesor de la 48, que no pudo tener el perfil, el profe Lino. Él ajá, fue uno de los iniciadores de aquí en El Triunfo, ujú, pero él siempre nos comentó que lamentablemente él nunca tuvo el perfil de la educación especial, sobre todo por la distancia, ¿no? Él trabajaba hasta acá y luego tenía que irse a formar, exacto. como que hubo en este sentido poco cobijo para los que estaban más lejos, ¿no? Pues sí, se abría, lo más cercano al que le quedaba al maestro Lino era la ciudad de Campeche, por ejemplo, en verano. Entonces mucha gente que no podía y venir a Villahermosa, pues se inscribía y se asistía en el verano a Campeche o a Mérida. Por ejemplo, mi hermana la estudió en Campeche, la maestra Filiberta lo estudió en Mérida. Blanca le interesó, se fue a Puebla. O sea, cada quien fue buscando dónde llevarla, Cómo formarse, ¿no? cómo formarse. Con nosotros, al entrar en el 80, nos llegó una camada de grandísimos psicólogos de Veracruz. Nos llegó Gina Jiménez Ravelo, llegó la psicóloga Carmen Rojina, este, creo que la maestra Reina, llegó su esposo Sergio Lang, Sergio Pérez. O sea, hubieron la psicóloga Letty Lance, una que está encargada, abrió su escuela de la latinoamericano. Y ahí por el estilo, tuvimos varias. Y teníamos la gente que había formado antes del sector salud directamente en la Normal de Educación Especial de México, que era la maestra Marta Milla, eh, Mari Sánchez, la maestra Narda, eh, Gladiola, o sea, bastantes maestras que eran las pioneras, que podemos decir las pioneras de educación especial. O sea, nosotros éramos las nuevas, ¿no? En La los segunda 80 nosotros generación, éramos ¿no? las nuevas, Si éramos ustedes la eran la generación, generación cero, ¿qué ajá, generación fueron ellas, no? Porque al final, ajá, ellas fueron las becadas que estudiaron en México, egresadas de la normal de la Ciudad de México. No pensamos, ay, nos vamos a ir a México a estudiar, cuando dicen, no, se abre aquí. Digo, "Ah". O sea, así fuimos rodando, rodando, y ya nos quedamos en Villahermosa con toda la formación. Nos dijeron que ya se suspendía toda beca para México, que todos lo íbamos a recibir aquí en Villa. Y así que fuimos una generación que se formó acá en Villahermosa. La usted hablaba de maestra que, ajá, con nosotros estudió también, entró con nosotros a grupos integrados, una supervisora que tienen todavía en activo, Irma Paz. ok. Empezó con nosotros en el grupo integrado. Empezó a estudiar con nosotros la normal de educación especial. No sé por qué motivo no lo logró terminar, pero sí estaba con nosotros. Y ya Usted hablaba fuimos que al inicio había una vinculación directa entre el servicio de salud, eso fue lo que entendí, y, sí, y la educación especial.
¿De y quién el dependía estudiante entonces? dependía, técnicamente dependía del sector salud. El sector salud, el enfoque médico de la educación especial lo marcaba el sector salud. De ahí los nombres de terapistas y que nos ha costado trabajo romper para decirnos que somos maestros o somos docentes. Esa huella que nos queda de que soy terapista de aprendizaje, soy terapista de lenguaje, sigue siendo de esa impronta que tenemos del sector salud. Y más si estás dentro de trabajándole a un hospital, hasta cuando te das cuenta andas hasta con las mismas batitas del hospital, como si fueras médico o alguien del sector salud, no de educación. Entonces dependíamos del sector salud, se dependía del sector salud, pero como se daban cuenta que se necesitaba maestro con experiencia con grupo, tenían un convenio con la Secretaría de Educación. Entonces, en este caso era primaria, la Dirección de Educación Primaria, que checaba quién quería ir a atender o a capacitarse, y eran las que iban a México a capacitarse. Y con esa plaza que tenían de primaria, trabajaban a educación especial. Cuando nosotros entramos en el 80 y se da ese boom de educación especial a nivel nacional, se crean las primeras plazas de educación especial. La famosa E0687, creo, si no ha cambiado. Se crean para eso y nos hacen renunciar a nuestras claves de primaria para darnos esa nueva clave. Así que las claves iban y venían, cambiaban de dueño como, haz de cuenta Dentro que ya del mismo nivel, ¿no? ya dentro del mismo nivel. Por ejemplo, yo tengo como anécdota que, que acepto ser directora de grupos integrados y me entregan una clave de directora, porque soy la directora, ¿no? En ese año me caso, nace mi hijo, me doy cuenta de que mi hijo se enferma de mañana y no de tarde, etcétera, etcétera. Y hago mi renuncia a la clave, al puesto, pues yo no sabía que era a la clave, al puesto de directora y pido ser maestra de grupo. Entonces ya me mandan como maestra de grupo, pero me dicen que yo entregue la clave de directora para que me puedan dar mi clave de maestra. Y a mí se me hacía lógico. Si ya no voy a ser directora, pues dejo la clave de directora y me voy como maestra de grupo. Y después me voy enterando de que pues ya era clave de directora, que para qué la soltaba, que yo buscara otra manera de haber cubierto. Pero digo, no, mi prioridad en ese momento era estar ocupada como maestra de grupo en la tarde y estar libre en la mañana, porque veía yo que mi hijo se enfermaba de mañana, en la noche. Era la desvelada para el día siguiente y para la tarde estaba como si nada. Digo, pues en la tarde ya me presento a trabajar y ya pasamos todo lo fuerte en la mañana, ¿no? Pero así eran las plazas, iban y venían y cambiaban de mano con fluidez, de acuerdo a lo que se necesitara en el momento. Era muy diferente, ¿no? Eran otras épocas. Claro, hoy en día eso sería algo imposible. Hay gente que egresó del nivel y sigue sin poder trabajar después de muchos años, ¿no? En la Ujú. formación. Hay casos en este sentido de personas que no logran las Sí. plazas, están los contratos, pero estos inicios era muy interesante porque prácticamente era tratar de convencer y reclutar a personas que quisieran sumarse al equipo, Y formarse aparte. formarse, Sí. becados, eso es lo que entiendo en alguna generación de sus Ajá. inicios. Posteriormente, la generación que a usted le toca ya no los becan, sino les dicen, vas de aquí. Pues ya no había techo financiero para más. Para más, Eh, exacto. eh, bueno, siguen habiendo esas lógicas, ¿no? Y usted Claro. también trabajó en esa lógica cuando se abre la maestría, ¿no? De educación especial. Eh, son igual como una especie de generación
que solicitó exactamente lo que quería para Pues formarse. pues sí. Bueno, en ese tiempo yo tuve que ausentarme de la ciudad un buen tiempo y me tocó trabajar directamente en la Dirección de Educación Especial en México. Y cuando regreso, me vuelvo a incorporar a educación especial y me llama un maestro de educación superior y me dice, oye, hay mucha demanda de que quieren la maestría de educación especial en el estado. Y ya no, el sindicato está encima de nosotros y no sé qué tanto. Y me dice, ¿te echas el paquete? Pues como yo estaba regresando, pues dije, pues sí. Y ya empecé a ver con quiénes podía yo contar para armar el plan de estudios, conformar la plantilla de personal y sin saberla ni temerla, nos lanzamos a la maestría de educación especial en el estado. Y muchos de México con los que había yo trabajado en esos 2 años estaban estudiando en el Politécnico, estaban terminando su maestría. Entonces son los que vinieron a levantar la maestría aquí en el estado, semana tras semana. Hicimos el filtro y todo. Teníamos en ese momento el material de Ainscom. Ya desde ese entonces, en el 90 y tanto, ya teníamos a Ainscom en nuestras manos, pero no buscábamos cómo que nos escucharan y que se aplicara. Entonces la convertimos en maestría. Mucho de ese material es parte de la maestría de sus inicios. Empezaron a ver ya los movimientos de integración educativa en los 94 y empieza a bajar presupuesto, pero el presupuesto estaba manejado muy cerrado. Es que en la presentación decías que uno bajó el presupuesto, no. Desde los 90 y tantos ya había presupuesto para educación especial en el estado, pero estaba muy cerrado, solo para aquellos que firmaban que sí iban a hacer escuelas integradoras y no sé qué tanto. Había eran muchos caminos por recorrer para hacer efectiva lo de la educación integradora, ¿no? Pero yo me refería a que usted democratizó, o sea, porque lo E- hizo e- En, más factible. en ese sentido, sí. Me gustó que si somos 20 en 20 se reparte. Si somos 40 en 40. Si nada más tienes 600 pesos, pues 600 pesos. O sea, todo va parejo. Nadie con cuchara grande, eso sí. En ese sentido, sí. No me gusta que hayan más favorecidos y menos favorecidos, ¿no? Pero así, y de ahí salió la maestría de educación especial. Todavía tengo una compañera que se llama Rocío Páez Gómez, una trabajadora social que conocí en México, que estudió para psicología también, estaba trabajándole a la UNAM. Entonces fue mi contacto para contactar catedráticos. Entonces traíamos catedráticos de la UNAM, del Politécnico. Nada más le decía yo a ella, oye, necesito tal perfil. Y ya se ponía a buscar. Después checaba yo el manual de profesiones. Me dicen que no me puedo pasar desde el 70% de plantilla no titulada en maestría. Averiguales si ya se titularon. Ya estudiantes de maestría ya no. Y ya así andábamos rastreándole. Y así tuve bastante ayuda y compañeros que echaron la mano y salió bien la maestría. Ahí sigue todavía, ahí en el YESMA. Ahí sigue andando. Es que la verdad que cuando uno empieza a hablar con usted, se da cuenta de su influencia, no solo en el nivel básico, porque a veces es como lo que las personas tocan siempre, no, es que, ¿qué se hizo en el nivel básico? No, sino en el nivel superior, porque evidentemente había una necesidad de Sí, formar a maestros
Este, lo curioso es que el día de hoy las maestrías, hablo de los últimos, ¿qué será? 5 o 6 años, están regresando al proceso que usted vivió de manera natural cuando lo invitaron. O sea, la gente Ujú, que estudió escuela regular está prefiriendo estudiar maestrías en educación especial y los maestros de educación especial están optando por otro tipo de maestrías profesionalizantes de carácter regular, como para complementar el perfil. Eh, exacto. entonces usted es una de las personas que vivió todas estas situaciones. ¿De qué se hablaba en esos años cuando, pues poco a poco la educación especial se iba posicionando? El, Porque el recorrido no me parece que haya sido tan sencillo como las familias recibían el que un chico, por ejemplo, fuera pudiera estar trabajando, em, de repente en decir, bueno, este chico ya no va a estar en esta escuela, sino va a pasar al grupo integrado y va a depender de otra dependencia. A veces el grupo integrado podía estar dentro de un mismo plantel, a veces no, eso es lo que entiendo, que estaba en otro lugar, en un lugar sectorizado. ¿Cómo Sí. lo recibían las familias, esas primeras familias que eran beneficiadas de todo este proceso? Algunas venían como tristes, como que no sabían qué estaba pasando. Otras llegaban como más agresivas, como decir que su hijo no lo iba a necesitar. Nuestro trabajo y los directores de las escuelas igual venían en su papel de que les estaban quitando a un alumnado. Entonces era un trabajo con el director de la escuela donde estábamos asentados, de a platicar con el otro director, de que el alumno no perdía matrícula de la otra escuela. O sea, darles a entender que cada alumno seguía inscrito en la escuela donde fue inscrito. Nada más la ubicación era la que cambiaba por un tiempo. Y a los papás decirles que era temporal, que si en 2, 3 meses el niño ya brincaba el bache, con la misma regresaba a su escuela, ¿no? O sea, como que nos tratamos de ir ganando la confianza de los papás. De hecho, el primer grupo que tuve, ese año hasta participamos en la feria, que participaban las primarias, y presenté el número de la boda de los palomos de Cricri, porque era la que me daba la opción de que fuera todo el grupo. Y entonces íbamos, y mi mamá se encargó de hacerles los trajes del pingüino, del pollito, del cri-cri, del grillo, o sea, y ya un señor nos prestó una combi, y ya con la comida nos fuimos a la feria a presentarlo, y las mamás estaban, pues estaban muy emocionadas las mamás, porque me decían que sus niños no habían participado antes en ningún festival, como que estaban marginados o apartados, y el hecho de que estuvieran sobresaliendo y se fueran hasta una feria, pues los estaba motivando mucho. Hace poco me encontré con una señora que me dijo que es una de sus hijas, pues es licenciada, otra es doctor, o sea que sí lograron, varios lograron terminar una carrera, que eran de 4, 5, 6 veces haber repetido primer año. Todavía me acuerdo de por qué me convencieron Yara y esta otra Marta para entrar a grupos integrados. Me decían, oye, tu primer año de servicio, me dice, ¿dónde fue? Digo, pues fue en Cárdenas, en una comunidad que está por el ingenio de Santa Rosalía. Dice, ¿cuántos alumnos tuviste? Digo, 60. ¿De qué año? Digo, de primer año. Nuevos. Le digo, no, eran 60 repetidores. Uno me dijo que había hasta fundado la escuela. Entonces me dice, ¿y leyeron? Digo, pues sí leyeron algunos. Digo, me enfermé, pero leyeron. Dice, ahí está, aquí vas a tener 20. Si ya sacaste a 60, puedes sacar a 20. Pues dije, bueno, pues sí tienen razón, ¿no? Y, y ya, por eso es que caí. Entré a educación especial desde esa lógica, ¿no? Si ya tuve 60 repetidores de primer año, puedo trabajar con 20, ¿no?
Sí costó, pero sí se puede, sí se pudo. Ahí Ah, anduvimos. por ejemplo, usted hablaba de la transición. ¿En algún momento usted vivió, estuvo atrapada en las transiciones de la política educativa? Porque obviamente usted caminó junto con ella. Se Sí, adelantó en algunos momentos de lo que veía que venía, porque obviamente usted nos habla de Ainscow de muchísimo tiempo antes de que se pudiera empezar sí. hablar hoy, que parece que es como una innovación, leer a Inscoe, y uno dice, pero si estamos hablando de un documentos muchísimo, con muchísima antigüedad, hoy la teoría probablemente está caminando a otro tipo de discursos que probablemente encontraremos en unos 15 o 20 años, eh, y estamos como que dando los primeros pasos de un camino que lleva recorrido en otros lugares y en otros escenarios, en otros discursos, 20 o 30 años previos, ¿no? ¿Cómo se sentía particularmente de ver que el mundo caminaba hacia otros escenarios y probablemente había resistencia cuando se planteaba esto en algún lugar? No sé, ¿cómo lo veía usted? Pues, creo que en ocasiones fue decepcionante, ¿no? De bajarlo, traerlo y que no se le volteara a ver, porque México no lo había dicho, o porque no era la directriz de ese momento, no sé. Y y yo decía: "Pero si ya lo vimos, si ya lo hicimos, ¿por qué no lo intentamos?". Y tratar de meterse en grupos cerrados para que te escuchen. Sí fue sí cuesta trabajo caminar sobre eso, pero creo que sí se logra, de a poquito y a poquito ir empujando, y cada vez más gente se va sumando a lo que uno va haciendo, ¿no? Y cuando alguien viene y te dice: "Mira, encontré esto", y sabes que era algo sugerido por ahí subliminalmente, dices: "Qué bueno que lo encontraste, vamos a hacerlo". O sea, como saber aprovechar los momentos de iluminación de otras personas para poder avanzar otro poquito, ¿no? Es desgastante, puede ser estresante, pero siento que no me hizo tirar la toalla en ningún momento. Ahí estuvimos hasta el último minuto cuando otras cosas me hicieron dejar la toalla, tirar la toalla. Ya cuestiones más familiares que laborales. Como dicen, un nieto puede hacer más cosas que 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 otras personas, ¿no? Por ejemplo, estos procesos, ¿no? Al final de cuentas, usted estuvo en la transición de grupos integrados, que estaríamos hablando tal vez un poco de esta tradición de la visión clínica de la educación especial, luego caminar hacia estos albores o estos inicios de la visión de la integración, que estaba a la par de esta a nivel internacional de la lucha con la inclusión. Pero espérame que te interrumpa un poquito. Fíjate que cuando nosotros estábamos como grupos integrados y las escuelas con las personas sordas y con deficiencia mental estaban como escuela, no como centros de atención múltiple, teníamos integración educativa. A mí me tocó dar un tercer año en la escuela de audición y mis alumnos en la mañana estaban conmigo, pero en la tarde estaban inscritos en una primaria. Los alumnos de educación especial en escuelas de educación especial estudiaban doble turno. En la mañana con nosotros, porque nosotros no éramos vespertinos, sino matutinos, y en la primaria o en el preescolar estaban en el turno vespertino. Y cuando el maestro del grupo nos decía, se acopló bien, va bien, está rindiendo bien, con la misma le decíamos al papá, con nosotros, su hijo ya no tiene nada más que hacer, que siga en esa escuela.
sea, nosotros teníamos esa integración del alumno, pero no se hacía de golpe como ahorita, sino que nosotros lo trabajábamos y Era un después lo integrábamos y lo trabajábamos. El alumno estudiaba doble, en la mañana en un lado y en la tarde en otro lado. El que se la chutaba era el papá y el alumno. Pero cuando se decía ir, ya no regresaba con nosotros ni una vez más, ya se iba. Por y eso oye, no nos tomó de sorpresa mucho la integración educativa. Pero y ahorita decir, va para allá y con nosotros no estuvo, no garantizamos integrar. O sea, cosas de ese estilo, sí nunca, no me lograron cuadrar tan bien. ok, sí, porque no había como una, en este sentido, una directriz que pudiera normar estos procesos. Y Ujú. obviamente estamos hablando de que un chico tenía que chutarse casi todo el día en la escuela para Sí, poder generar estos escenarios, pero me parece que lo que vivía con ustedes era necesario, porque obviamente socializaba con individuos con una misma línea de condición, hacía ujú, grupo, hacía comunidad. Hoy en día que se ha luchado mucho porque todas las escuelas, no importando el lugar en donde esté, se dé el trabajo de inclusión, habemos algunos que pensamos, pero ¿dónde hace comunidad? Al final de exacto. cuentas, sí, o sea, estamos hablando de la lucha por los derechos del sujeto en un escenario específico, pero tampoco tiene voz para generar trabajo comunitario o formar su propia comunidad de hablantes, en este sentido, hablando de esta población, de esa población sorda, pero también falta población, falta comunidad para las personas ciegas. Y, Ujú. y viendo la pregunta es, si el modelo de cierta manera al tratar de vendernos como inclusión, tal vez estamos generando un aislamiento de esta identidad propia de estos grupos, ¿no? Yo O bueno, acá siento, se puede hablar de yo grupos. siento que sí, yo siento que sí. O sea, falta encontrarle cómo podemos lograr hacer comunidad con esos que están aislados, porque de una u otra manera necesitan tener su propia cultura, sentirse iguales a otros, para que puedan construir mejor esa identidad o sentido de pertenencia, no sentirse aislados o dejados un rato de lado, o que nada más les estén dando el banderazo, nada más por dárselos para que no digan que no. O sea, sí falta un poco de trabajo de identidad, de pertenencia más que nada. Y eso creo que se los da a los CAM, los centros de atención múltiple, que pudieran hacer algún club, algún eventos, algunos encuentros donde llegaran y entonces se establecieran relaciones de amistad, cuestiones sociales, no nada más académicas. Yo siento que por ahí pudiera ser una parte. Es que estamos muy Pra- enmarañados en los discursos políticos de equidad, justicia y no sé qué tantas cosas, que perdemos de vista al individuo, ¿no? Bueno, Esclear en una de las últimas conferencias ha expresado que es exclusivo, es excluyente también el que se radicaliza en la inclusión, ¿no? Exacto. En este sentido, habría que pensar si no estamos ya atrapados, y también Sardel ha expresado algo en esta línea, ya en un discurso de decir es que es todo o nada. Bueno, ¿y qué pasa con los matices? ¿Qué Exacto, pasa en este sentido? eh, ¿Dónde encontramos los matices para poder decir, bueno, sí, el sujeto pertenece a una institución educativa, pero también necesita tener una identidad pertenecer a en otro escenario donde él sí se sienta igual, ¿no? Que tenga derecho a ser igual. O sea, tiene derecho a exacto, ser diferente. Eso es lo que se entiende en esta cuestión de la inclusión dentro de la escuela. Todos tenemos derecho a ser diferente, pero también necesita un espacio
para tener derecho a ser igual a Ujú. otro con una característica y pareciera que estamos más metidos en el discurso de la equidad, como bien usted lo comenta, que en el discurso de la igualdad, ¿no? En el debate sobre cómo hacemos igualdad. Y sí, y estamos dejando de lado al individuo, al ser humano. Yo tengo un acercamiento con una asociación, la de Ángeles Creativos, que la conocí cuando el maestro José de los Santos era el jefe de departamento de educación especial. Entonces, en ese entonces, como por ahí del 2010, una mamá estaba preocupada de que qué iba a pasar con su hija, que ya había estudiado 2 o 3 veces ya el la escuela laboral, y no había modo que se sintieran tranquilos de que egresara y qué iba a hacer después, ¿no? Entonces, cuando ya le planteó el sistema educativo que ya no podía repetir 4 o 5 veces más la hija la escuela, la señora acepta un fideicomiso que estábamos ofreciendo para hacer talleres laborales, pero le da un giro y lo convierte en una asociación, y de ahí surge Ángeles Creativos, que hasta ahorita es una de las pocas asociaciones de personas con discapacidad que trabaja directamente con los alumnos y anda tocando puertas y mostrando todo lo que pueden hacer ellos cuando nosotros les decimos que ya en el sector educación ya no tienen nada más que hacer. Entonces ellos pintan, ellos montan obras de teatro, ellos están aprendiendo ahorita a leer todavía algunos, tocan guitarra, tocan marimba, tienen un grupo de baile, hacen pan, trabajan con panadería o repostería, pero a lo que yo voy es que ellos están felices reunidos, muchachos y señores ya de 30, 40 años, que se saludan de mano, chocando las 5 manos, que se hacen bromas entre ellos, o sea, son comunidad. Y cuando están fuera de allí y están por sus casas, ya no son parte de una comunidad, son ellos solitos en medio de un vecindario, pero su comunidad está cuando llegan allí o cuando salen juntos para ir a la esquina a ver tal cosa. Eso es lo que le falta a nuestra población, pues, ser comunidad en algún momento. Porque al final de cuentas es importante la creación de comunidades para Exacto, la lucha de derechos, porque si es exacto, comunidad, ¿cómo pueden decirle a un gobierno municipal, me hace falta esto? Un exacto, sujeto, una voz aislada, siempre será muy fácil de acallar en este sentido, pero cuando se habla de una comunidad, estamos hablando y haciendo grupo, a veces ya las voces disonantes que dicen, es que nos está pasando y nos está faltando. Y obvio, al decir que se le da palabra, incluso se le da voz, incluso a los que no tienen la posibilidad de tener voz, pero tienen otras formas de poder expresar sus ideas. Me parece en este sentido que usted da en un tema medular de una de las crisis actuales de la educación especial. ¿Dónde está su identidad? Hoy en día, pareciera que la educación especial no tiene identidad. Se viste en un velo de educación inclusiva, que habría que pensar que la educación inclusiva no debería tener un mote particular de un grupo de especialistas, porque incluso la conversión propia de las normales al llamarse licenciatura en educación inclusiva pone en tela de juicio qué es entonces un movimiento de inclusión en la educación básica y en la educación, hablando de este sentido. A mí me gustaba mucho algo que decía Sardel, una de las últimas ocasiones que pude escucharla, decía, es que no debemos hablar de la educación especial, de la educación inclusiva, solamente de la educación. Y a partir de hablar de la educación estaremos hablando de los actores que son parte desde de sus propias características,
o como ella dice, desde su exotismo. Exacto. Es que si tú hablas de inclusivo, ya estás resaltando que no es inclusivo, que necesitas ponerle el adjetivo para que se lo crea. El que es no necesita ni ostentar ningún adjetivo calificativo. Recibe al alumno y lo está trabajando. O sea, yo me remonto cuando empecé a trabajar, que trabajé con 60 niños, muchos de ellos fundadores de la escuela, y que ahí seguían todavía en primer año. En ningún momento pensábamos, estos necesitan una atención especial, ¿no? O sea, te tocó y como maestro los tienes que sacar, sino qué cuentas le rindes después al final a los padres, ¿no? Y yo decía, bueno, yo no, en ese momento yo ni sabía que existía educación especial. Yo sabía que tenía 60 alumnos y que me correspondía cubrirle las necesidades a esos alumnos. De hecho, me acuerdo mucho de uno, del mayor de todos ellos, que se acercó y me dijo, porque veníamos, no me acuerdo qué método venía, traíamos el método global de análisis estructural en ese tiempo. Se acercó y me dijo, oiga maestra, ¿y para marzo ya habremos pasado la letra T? Yo me quedé así, ¿por qué? Porque yo me voy a la zafra y me quedo siempre en la letra T. Ahí me quedó así que me caí, dice, no, mi hijo, tú ahorita te me sientas y te me vas hasta con la letra Z, le dijo. Sí, o sea, ya me estaba él avisando, hasta ahorita te estoy llevando, pero ya vamos a llegar cuando yo me voy. Yo me voy a volver a quedar ahí, me dice. Lo bueno que tuvo el chavo la valentía de acercarse y hablar. Y Y le usted, digo, pues te llevas tarea para casa, te llevas esto, te llevas lo otro. Le digo, y usted la importancia de saber escuchar al otro, sí, eh, porque no es muy común que un maestro reciba del alumno la retroalimentación y que sea tomada de forma adecuada, ¿no? pues era mi primer año. Yo lloraba junto con ellos. Aprendimos juntos ese año. Fíjese Sí, que son muy... en este momento tocar, ¿no? O sea, estamos oscilando entre la maestra Hortensia, maestra con este grupo de chicos que antes de entender que existía la educación especial, la maestra Hortensia, que vivió los primeros años de la educación especial, conoció estos problemas y dijo, bueno, pues es un poco lo que yo estoy trabajando, ¿no? Pero también hemos caminado hacia esta maestra Hortensia visionaria y que de cierta manera pudo leer la necesidad de crear procesos donde no existían procesos, ¿no? En el Estado. Cuando usted tuvo la batuta en el año 2010, 2012, en esta salida, en los últimos 2 años, ¿cómo encontró, estas necesidades? ¿Cómo las enfrentó? De hecho, hay muchas referencias positivas de esos 2 años, que mucha gente dice que se sembraron las bases de la nueva educación especial, en el estado. Le entramos, ¿qué te diré? Cuando yo regreso al estado, le entré con ganas a intervención temprana, porque venía yo con la idea de que era la base, que si allí lográbamos mover a esos niños, se iban a ir bonito en, en preescolar y primaria, ¿no? Y que no íbamos a tener problemas con ellos. Pero sí cuesta trabajo mover a la gente y sobre todo que se aboquen a sacar a ese niño, ¿no? A ese tiernito que tenemos ahí en los brazos. Y entonces, cuando asumo la coordinación, con el maestro José habíamos estado trabajando irnos a la punta laboral y a la secundaria, porque le digo, los alumnos ya vinieron creciendo junto con nosotros. Vamos a la par y qué respuesta les vamos a dar.
Entonces empezamos a trabajar en ese sentido, el manejar secundaria de educación especial y lo que es la formación laboral. Ahí me encontré con 2 compañeras que funcionaron fabuloso, la maestra Yasmín Osorio y la maestra Lupita González. Las 2 eh, juntas eran dinamita, pues. La maestra Yasmín se abocó a la formación laboral, ya que ella en esa época tenía un bachillerato que formaba laboralmente a los chicos. Entonces tenía ella esa visión o esa capacidad de transformar los programas en programas laborales. Y se dio a la tarea de hablar con los maestros y empezamos a mover allí a los maestros para echarle los kilos a lo laboral. Y la maestra Lupita era una persona que en ese momento la tenían retirada de las funciones frente a grupo, que porque tenía un problema que no la dejaba funcionar en grupo. Entonces, era una maestra comisionada, pero qué hermosa maestra. Tenía una labia y una habilidad para moverse que ella logró amarrar con programas como el Servicio Estatal de Empleo, con el OXXO, con los CECATIS, o sea, ¿con quién no se metió ella y que todos le dijeran que sí? Lo que nos costó trabajo fue encontrar alumnos que pudieran responder a todo eso. Nos dimos cuenta que estábamos pobres en producción académica de alumnos. O sea, hay un gran hoyo a nivel desde intervención primaria. O sea, hay un hoyo que no hemos logrado ver cómo solventar esa parte. Yo una vez comentaba con unos compañeros, yo siento que esa es una gran deuda que tenemos, porque hay adultos que crecieron con nosotros, ¿no? Y que no les pudimos dar una respuesta. Y la respuesta que dimos en esa época que me preguntas, pues nos rebasó. Nos quedamos sin alumnos en edad adulta que le pudiera funcionar a un OXXO, que pudiera ir a un CECATI a terminar una carrera técnica, que pudiera certificarse en, en el Servicio Estatal de Empleo. O sea, hasta se hizo como una mini tiendita de OXXO en el CAM 21. No sé si esté funcionando todavía ese OXXO allá adentro, pero era una escuela para formar alumnos para manejar las tiendas de OXXO o cualquier tienda de servicio. Y con la maestra Yasmín, pues sacar los programas por módulos, que no se encasillara un alumno en una tarea, sino poder hacer hasta como un tipo fábrica, ¿no? Tú solo sabes clavar, pues especialízate en clavar. Y ya una vez que clavaste, pásaselo al otro que le sigue a lijar, ¿no? O sea, hacer producciones en serie. Tratamos de mover a los padres de familia, el círculo de padres de familia, escuela de padres de familia, para formarlos de que sus hijos podían llegar a ser otras personas pero que ellos tenían que tener también la visión para llegar a eso. Pues yo puedo decir que eso fue lo que marcó ese tiempo que estuve al frente, ¿no? Pero sí conté con bastante gente que se apoyó, va. La mesa técnica con el maestro Lucio, la maestra Blanca, pues casarse con las ideas y estarle luchando para allá, ¿no? Pero aunque los alumnos no alcanzaron a dar la respuesta, fue el primer intento, ¿no? Y este Exacto, intento se institucionalizó. Eh, exacto, Habría que pensar después si esta, porque bueno, hay gente que es antisistema, bueno, en este sentido, y se pone a cuestionar que a veces cuando algo se institucionaliza, ocurren dos cosas, que se generan protocolos para hacer las cosas, pero también
se pierde la esencia del altruismo que de cierta manera motivó la creación de estos espacios porque la gente lo ve como una carga laboral, Mm, ¿no? pues es que yo no lo sentía carga laboral, era Eh, algo que los maestros de taller ya hacían. Es como sacar a flote y mostrarle a los maestros lo que esas personas con experiencia en carpintería, en herrería, en panadería, pueden hacer con esos alumnos, ¿no? Cómo están logrando que pesen la masa, que le pongan el ingrediente en la cantidad adecuada, de cómo medir la tabla para que le salga exacta el corte, ¿no? Mi hija todavía hasta pagó 2 veces un trabajo de herrería, porque contratamos a uno de ellos que se estaba especializando en herrero. Y me dice mi hija: "Me está saliendo más cara mi herrería que quién sabe qué". Digo: "Tu hija, tú le estás dando empleo a alguien", le digo. Pero sí te digo, es creer mucho en lo que estás haciendo, y yo siento que ahorita parece ser que se está retomando nuevamente esa fuerza laboral de los jóvenes, ¿no? Me parece que por ahí han andado las inversiones que han mandado de México ahorita, a volver a activar, ¿no? Me acuerdo que hicimos 2 ferias laborales, con bombos y platillos, o sea, de 2, 3 días, una en Paraíso, una aquí en el centro. O sea, se hacían congresos, se daban seminarios, ya, sí se logra trabajar bastante. Y lo importante es que va quedando gente con visión también y que va llevando, sus ideas también a la marcha. La prueba, está contigo. ¿Cuántos años llevas al frente de la USAER y te vives reinventando a cada rato, no? Y me acuerdo cuando empezaste, que recién contratado de psicólogo, ¿no? Y ya venías con una idea de cómo agilizar los trámites o los protocolos de psicología, ¿no? Y todavía no habías llegado al servicio. Sea, sí, me como acuerdo que cada quien a veces está en su momento. fue cuando nos conocimos, ¿no? En esa Cuando nos ocasión, conocimos. que un día llegué a donde estaban el centro de asesores y pues ya fue donde tuve la oportunidad de platicar con usted, que yo hablaba de que tal vez se podían crear nuevos formatos muchísimo más sencillos para no duplicar o Exacto, triplicar esa información. Estamos hablando del exacto. año 2010, más o menos, que fue ese encuentro. Eh, si usted tuviera que definir cuáles fueron sus más grandes logros en esta de 2010 a 2012 en la coordinación, ¿cuáles serían y cuál considera que tal vez fueron sus grandes, bueno, usted ya ha hablado de una deuda en este sentido que se tiene, pero particularmente en el ámbito de este puesto, ¿cuál considera que fue la deuda que quedó en esa administración como tal ante la educación especial? Yo siento que fue el conseguir plazas, porque no hay presupuesto para educación especial en cuanto a plazas. Las plazas de directores, plazas de supervisores, plazas de trabajo social. O sea, quieren que uno haga tantas cosas y no hay las plazas. O si llegan, a veces uno no se entera y ellos justifican o argumentan que lo necesitan más para X clave de tal servicio, y cuando te das cuenta, para allá se fueron. O sea, yo siento que la gran deuda fue no haber conseguido plazas y horas para los maestros. O sea, los maestros de los talleres laborales necesitaban incremento de horas. Los directores necesitaban, pues, ser directores efectivos. Cuando yo entro a apoyar al maestro José en la administración, yo no sabía nada de planeación, ni de programación detallada, ni del POA. A mí me hablaban en chino de eso. Yo no me había acercado a eso para nada. Yo era, ¿cómo se dice? Caballito de batalla.
pero para esas cosas no era requerida o llamada. Entonces, cuando decido regresar a educación especial, el maestro José me dice, entras a evaluación. Le digo, bueno, me voy a ver, documentarme qué es evaluación. Y me dice, pero estás entrando con programación detallada. Y me digo, "Y tengo que saber qué es programación detallada". Y me acuerdo que se me acerca la maestra Carmelita, que en ese tiempo era supervisora, y me dice, yo te voy a enseñar qué es programación detallada. Y mira, cuando nosotros venimos, entregamos y nos formamos y hacemos no sé qué. Y me puso toda la antefila de cómo estaba ella acostumbrada a trabajar. Le digo, ok, lo que pasa es que yo traigo gente que no está acostumbrada a trabajar así. Estaba David León, Eva, José Luis, o sea, me dieron gente que estaba comisionada en otras áreas. O sea, todos éramos nuevos en programación detallada. Digo, déjanos primero revisar y conforme vayamos encontrando, te vamos avisando. No te me desesperes. Y sí, supo Carmelita aguantarme un ratito, pero el gran golpe lo recibimos cuando voy cayendo en la cuenta que todos los compañeros que son directores comisionados se ponían como directores. Y se me ocurre preguntarles que si tenían clave de director. Y uno me contestó, no, no tengo clave de director, soy director comisionado y que me voy a la parte de atrás de la hoja de programación detallada. Y le digo, miran, aquí dice que cualquier personal que no ostenta la clave es un comisionado no sé qué y entra en el administrativo no sé cuánto, es un docente comisionado. Así que por favor te voy a pedir que te cambies y te vayas. No perdí la cabeza en ese año porque Dios es muy grande. Los compañeros no querían ponerse como docentes comisionados, que porque ellos eran directores. Aunque no Voy, recibieron. hablo con la de planeación y le digo, oye, mira, me estoy encontrando con esto. Me dice, en efecto, me dice, tú tienes razón. Ellos no pueden estar como directores efectivos porque son docentes con plaza comisionada a dirección. Y eso lo vamos a poner en observación. Digo, ¿y por qué no lo has visto en los otros años? Sí, la de planeación tenía más de 20 años como directora de planeación. Me dice, es que si dejamos eso vacío, tenemos que solicitar las claves de director. Digo, pues es que hay que solicitar las claves de director. Claro. ¿No vas creyendo que me hizo hacer un oficio donde yo justificara por qué de un año a otro año habían tantas faltantes de directores? Y tuvimos que hacer el oficio. Y ya desde esa fecha, los compañeros empezaron a ponerse como directores comisionados y aunque sea a cuentagotas, han estado llegando las claves de dirección. Si no, no iban a llegar ni una sola vez las claves de director. Claro, porque ante programación detallada se marcaba que existía. Exacto. Imagino que lo encontró en supervisores. Y en supervisores está igual. Nada más que con supervisores sí no logré lograr ni una sola. Hasta cuando me convencieron para ser la directora de educación especial. Ese fue un argumento que me dijeron. Cuando estés allí, vas a poder lograr lo que andas buscando de los supervisores. Y volví a caer como caí en los 80. Lo creí, entré como la coordinadora y no lo logré. No lo logré. Hasta la fecha sigue la USAER, la zona de ustedes sin lograrse dividir y ya lo argumenta, ya lo necesita y no se Claro, puede. porque no conviene en ese sentido presupuestalmente, ¿no? Exacto, Al final la terrible justificación, porque eso implica exacto, la clave. clave. Y la otra es que el Estado dejó de dar presupuesto. Vive con el presupuesto de que manda la federación. Entonces no hay clave de directores estatales. Los maestros que tienen clave estatal tendrán que esperar hasta que se muera o se jubile un director estatal, porque no hay claves de director estatal, ni hay clave de supervisor estatal. O sea, es algo que no hasta, ¿ya cuántos años llevamos? Más de 40 años están celebrando algunos compañeros de servicio.
45, 50 años creo hay varios celebrando de servicio. Y no hay clave para jefes de sector, no hay claves para supervisores estatales ni para directores estatales. Ese creo que es mi mayor desencanto, ¿no? No, Haberse aporreado con el sistema. sobre todo hacer el descubrimiento que hizo, me parece Más que que nada, sí. fue algo atinado porque al final es algo que es disruptivo y que generó una obligación a largo plazo ante la Dirección de Educación Especial, porque Exacto, de que empiecen a llover claves. empezaron a llover. O sea, si llueve una por año, pues ya es una bendición, ¿no? Porque al final no existían. No existían, ¿no? Porque todos decían que eran directores. Cuando se me ocurre decirle, ¿y cuál es tu clave de director? Porque la clave que estás poniendo es clave de maestro. No, no tengo, soy comisionado. Pues entonces no eres director. Claro, y Que eso ser duele. personal comisionado, docente comisionado. Eso duele mucho, sobre todo pensando en los primeros directores que le entraron a los servicios de Sí, educación especial, que dieron su vida, en este sentido, algunos como hemos hablado, que no pudieron formarse por las distancias, tenían familias, se les hacía complicado entrarle a esta situación. Dice, pues ya estoy aquí, no, nunca se regularizó su clave, nunca pudieron promover a estímulos, nunca mejoraron ajá, su salario y sí tenían mayor carga laboral, mayor responsabilidad, que es una de las grandes injusticias en este sentido que pudiéramos hablar como sistema educativo ante figuras que realizan el trabajo como si lo estuvieran cobrando, ¿no? exacto, exacto, sí. Y lo mismo pasa con los maestros de talleres, maestros nada más con 10 horas. O sea, con 10 horas y quieren que saquen un alumno trabajador, formado, y que le supervise la práctica, y que lo acompañe a ver no sé qué, o sea, Bueno, ¿y cómo logras que un alumno con discapacidad aprenda que en un centro de trabajo no se trabaja solo 2 horas al día? Si exacto, tiene que tener una jornada completa de 8 horas, si el centro exacto, en este sentido lo tiene que formar, no lo forma. Es como una de las grandes inequidades, porque si hablamos de las necesidades de estas poblaciones, pues aunque se dé el discurso de inclusión y de ética, de inclusión, equidad, sí siguen teniendo ciertas desventajas y obviamente hoy que no hay comunidades, porque no se forman estas comunidades, no hay voces disonantes desde las mismas poblaciones para empezar a exigir sus derechos, ¿no? En este sentido, es muy cómodo poder no escucharlos, alegando que se está haciendo equitativo dentro del el ambiente social, y bueno, se vuelve un poco más difícil, ¿no? Y, pero también usted logró desde planeación algo que me pareció interesante, el, el crear nuevos centros de trabajo. Por ejemplo, ujú, desde sus líneas de trabajo, sentó las bases. Me acuerdo mucho que nuestra USAER, la USAER 48, eh, entró en un proceso de división cuando usted estuvo como coordinadora de educación especial y de la sesión de un maestro, que en este caso era el maestro Andrés, surge junto con la sesión de otros centros de trabajo, la USAER 141. Pero este mismo modelo usted lo replicó en todo el estado para empezar a crear y empezar a aumentar la cantidad de centros, lo cual me sí, parece una idea brillante. sí, se hizo una como una reorganización. Reordenamiento de las USAER y una como vertebración. O sea, partíamos de la idea o de la hipótesis de que si una USAER contaba con un preescolar, con una primaria y con una secundaria y un CAN, pues era, estaba completo, pues, el cómo yo hago mi entrega pedagógica a cada nivel, ¿no? Como que se va cumpliendo y cubriendo esos compromisos.
y el CAN en el sentido de estar apoyando para los alumnos que entran con alguna discapacidad dentro de las primarias, estar apoyando a esas USAER. Y aparte era como para no desgastar tanto al psicólogo, a la trabajadora social y al maestro de comunicación con tantos servicios que no queda bien con ninguno. Queda mal con todos porque ninguno está conforme con lo que hace, porque no lo tienen ahí con frecuencia, ni cuando planean, ni cuando hacen algún evento. Entonces, era como recortar que el psicólogo estuviera en 5 escuelas, aunque sea le toque una cada día, pero que esté allí, que sepa que le pertenece a la escuela ese día, que venga y le diga a la escuela: "Escuela, hoy estoy para ti, ¿en qué te puedo servir?", ¿no? Algo así. O sea, esa era la idea, ¿no? De que nosotros, cada uno de nosotros, el equipo de apoyo, pues está al servicio del otro, y es llegar a ver en qué te ayudo, en qué te apoyo, qué puedo hacer por ti. Y no llega nada más a pedir y a decir: "No puedo atenderte porque tengo que estar ahorita en el otro a medio turno en la otra escuela, porque ya me comprometí con tal mamá", ¿no? O sea, en ese sentido veíamos más factible dividir la SUSAER y aparte, pues me comprometí con planeación de que no se iba a desviar ningún recurso humano para ninguna otra cosa, solo para eso. Y entonces tratamos de evitar que se desviara el personal. Que Y estuviera para eso, para eso, para eso, para gracias eso, en eso. a esa inquietud y esa visión, es que empezamos a hablar que la educación especial transitó de los servicios exclusivamente de primaria, porque habían USAER exclusivamente de primaria, habían Ujú, USAER exclusivamente de preescolar, a pesar que ya no existían los CAPEP, y educación especial de repente dijo, las USAER tienen que ser multinivel, ujú. tienen que cubierturar. Me acuerdo que en algunas zonas yo escuchaba que la gente se quejaba, sí, pero que me paguen como un maestro de telesecundaria, ¿no? Ajá. Había cierta resistencia también, porque no todas las decisiones son Sí, tomadas son de esta manera. Eh, yo creo que actualmente la gran deuda es el medio superior. ¿Qué pasa con nuestros chicos en el medio superior? Porque las universidades están caminando ya de manera independiente a buscar los apoyos para sus instituciones. Eso me parece un movimiento muy, muy interesante y queda el medio superior como un nivel que no tiene una transición y ni un seguimiento para los chicos que van caminando en estas líneas. fíjate que yo de ahí siempre he pensado que hace falta, así como hay una dirección de educación especial en educación básica, debería haber una dirección de educación especial en la media superior y una dirección de educación especial en nivel superior, Claro. para poder conjugar acciones con todos esos organismos, porque sí se intentó hacer. Pero lo primero que llamaba la atención planeación era en el sentido, estás desviando plaza. La plaza la está pagando básica y te la estás llevando a media superior o están yéndose a Ifortá, pues no sé. No, de hecho, por eso el CAN laboral cambia su clave y se llama Centro de Atención Múltiple número 21. Deja de ser Escuela 21. Porque si seguía ella apareciendo como centro de atención laboral, todos los maestros tendrían que haber devuelto salario y que les sí tenían que generar clave de media superior. O sea, era un cohete que no lo habíamos pensado ni dimensionado. Entonces, cuando decidimos, mejor te cambio la clave y te convierto en centro de atención múltiple, que eres desde preescolar, desde intervención temprana hasta laboral, con eso te amparo. Pero sí costó trabajo para que el CAN 21 entendiera que era por protección de salario y que tenían que aperturar mínimo secundaria, no quedarse solamente con laboral.
Y fue cuando empezó el CAN 21 a trabajar secundaria, porque si no estaban fuera de techo financiero políticamente hablando. O sea, son decisiones políticas que no se ponen a ver cómo afectan después al trabajador, ¿no? Y cuando a uno le cae como en bomba, ¿no? Y como papa caliente, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y da la impresión que son ocurrencias, pero no. Son cosas que en el momento tú estás viendo, pues como sistema, por acá te puedo agarrar. Ya, ya la clave no es esta, ahora tienes una nueva acta de nacimiento como centro de atención múltiple, que puedes atender desde intervención temprana hasta laboral. Que te estás especializando solo en secundaria y laboral, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Porque al ladito tienes el de intervención. Pero ya al menos, ya los docentes tienen amparado su techo financiero. Fíjese que eso quería hacerle también una pregunta, porque usted fue conocedora en mucho tiempo de esta parte de planeación. Nosotros estamos, como lo dije al inicio, cumpliendo 25 años de fundación, pero la educación especial no inició hace 25 años. Y hay centros de trabajo que tienen una datación muchísimo menor a la que su historia real, en ese sentido, oferta. Estaremos hablando de casi 40 años del Servicio de Educación Especial en el Triunfo, y Ujú. tenemos que reducir a 25. Y lo mismo le pasa a todos los centros. ¿Por qué se perdió, en este sentido, educación especial al convertir los centros de trabajo, porque este fenómeno también le pasó a las secundarias técnicas y secundarias técnicas que antes tenían otro nombre, que eran ay, ahorita se me va el nombre del plantel. Cuando cambia el modelo educativo, les modifican el nombre y también les cambian la datación. Entonces pierden 10 años de operatividad. Este, Surge un nuevo centro. eh, ¿Por qué ocurrió que no se pudo sostener la antigüedad de los centros cuando se pasa a USAER? Sencilla y llanamente porque cambia de nombre. O sea, ya no coinciden los nombres y en algunos casos cambiaron hasta la clave. O sea, no coincide ni clave ni nombre. Entonces no pueden sostener la antigüedad. Lo que sí se puede sostener dentro de cada servicio es tener el antecedente que en sus orígenes era una unidad, por ejemplo, las 5, decía unidad de grupos integrados número 5 con tal clave en tal fecha, ¿no? Y cambia de nombre y ya le entregan la fecha en cuando cambió la USAER a USAER número 5. Algunos conservaron el número, pero las que se dividieron, pues algunos conservan el número y otras tienen el número nuevo, ¿no? Es lo que nos pasó a Pero nosotros. es por cambio de nombre. Se cambia de nombre y se cambia de clave. No es la misma clave. O sea, se arrastra la historia, pero no se puede conservar la antigüedad. Tienes Ahora, 25 años llamándote grupos integrados y tuviste tantos años como como USAER. ahora, lo digo en este sentido porque se ha especulado durante muchísimos años, los últimos, ¿qué será? 5 o 6 años, que se habla de posiblemente que el Estado también va a ser el nombre cambiar el nombre de las USAERs, como está en Ciudad de México, como está en Monterrey, que de hecho incluso los nombres no coinciden. Eh, ¿Eso no es perder historia? O sea, al final de cuentas, ¿no es perder identidad también? Pues sí, se pierde la historia, se pierde la identidad, pero la huella ahí queda. Lo que no debemos de perder es el archivo. No sé si conserven ustedes su primer acta de nacimiento, El acta de nacimiento como USAER, sí, pero ¿y pero como grupo integrado? como grupo integrado no hay nada. O Y sea, en entonces algún. la historia está perdida en este Ajá, sentido de la educación especial. sí. Y lo que nos pasa a nosotros, yo pensaría que no es exclusivo de nosotros. Podríamos estar No, hablando que es una cuestión que se ha reproducido en todo el estado.
eh, es algo que yo he visto y a veces me cuestiono, ¿por qué perdimos la datación? ¿Por qué no logramos de esta manera que se reconozca esta historia? A pesar de que el nombre institucional pudo haber cambiado, no sé, porque perder años, pues es también perder el roce edad con los otros niveles. Es, Ujú. porque pareciéramos que somos el nivel más nuevo y realmente no somos tan nuevos. No, creo que desde el 59 andamos danzando. Son 60 y tantos años, 65 años creo. Como diría, bueno, como digo a veces, 65 años de historia e histeria. Exacto, sí, sí, son como 65 a 70 años tenemos de historia de educación especial en Tabasco. Y, por ejemplo, como no hay datación exacta y poco a poco los iniciadores se van, porque al final de Ujú. los iniciadores ya no siguen, las nuevas generaciones desconocemos. Y bueno, yo me pongo de nueva generación, que ya también ya puesto habas, digamos, por ahí. Eh, esa historia queda como no contada, ¿no? Y Exacto, queda como perdida y la gente se empieza a decir, bueno, solo cumplimos tantos años. Los más antiguos sí pelean porque dicen, no, pero ¿y cómo se reconoce lo que se hizo antes? exacto, como nosotros decimos, bueno, ya nos resignamos que somos la generación cero, ¿no? Ujú. No hace poco nos invitaron a la inauguración de la sala fotográfica de la Normal, y que si tú cliqueas y no sé qué tanto te salen las generaciones, la primera generación. Y como nos invitaron, fuimos varias de la generación. La generación cero. De la generación Z y nos acercamos a la primera generación porque no existe el acero, ¿no? Y le apretamos y vamos viendo nombres y nombres. Digo, le digo a la directora, me disculpa usted, pero nosotros no estamos. Nos invitan, pero no estamos allí. O sea, seguimos sin estar. Quedaron que lo van a ver, pero no sé. No he vuelto a ir por ahí, así que no sé. Bueno, y bueno, y si resulta lo que usted también comenta, esos que se fueron a formar serían parte de esta, Cero. de esta generación antes del acero. Sí, Sería menos uno. sí, somos del acero. No, maestra, pues la verdad que se nos ha ido como agua esta entrevista, donde hablamos de la historia, hablamos de De la esto, histeria, dijiste. de la histeria, en este sentido, de las proyecciones que usted también tiene, porque a pesar de que se ha retirado oficialmente de la educación en activo, sigue dando indicios desde el mundo civil y eso Mm, me parece importante poder mencionarlo porque gran parte de las personas que iniciaron o los iniciadores de la educación especial han transitado hacia esto, de lo gubernamental a otros espacios donde no hay institucionalización propiamente ujú. dicha y se piensa que se pueden hacer más cosas que a veces las instituciones frenan. Eh, Es un siempre es aleccionante escucharle, por lo cual le agradezco que haya aceptado esta entrevista en nuestro aniversario 26, que realmente no, aniversario 25, que realmente no es el 25. Este, No, pregúntale al maestro Lino cuándo empezó. Él fue el él primero. él comentaba del 84, él nos Ajá, hace 84, es ajá, porque él desde dice: el 84. "Yo me jubilé en 2014", pues porque tuve 30 años antes. Entonces, no, Ujú, que la USAER se fundó en el año 2000. mm, sí, pero él empezó, el triunfo empezó como en el 84. Ujú. Y sí era un triunfo llegar hasta allá. Hoy ya hay más medios, pero, digamos, sigue siendo un lugar distante, pero conectado, y por eso Ajá, puedo hacer esta entrevista que pasará. De hecho, ahora ya no las transmitimos en vivo, por una razón, por las políticas de privacidad de Facebook.
donde si Mm, es una transmisión en vivo, luego Facebook a los cuantos días los elimina. Entonces, ah, hemos ya. perdido material que hemos hecho de manera de transmisión en vivo y por eso optamos ahora por esta modalidad que aunque no permite que la gente interactúe, al mismo tiempo sí permite resguardar este tipo de conversaciones para la posteridad. Pues es un placer haber platicado contigo. A veces me paso tantas horas en la soledad pensando que ahorita se me fue el tiempo rápido. Muchísimas Ay, gracias, maestra Hortensia, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Espero que puedan ver en muchas ocasiones este video para reflexionar sobre mucho de lo que se ha hablado esta noche. Tengan una linda velada. hasta luego. Un placer.